Una de las críticas reiteradas ya hace años de México a Estados Unidos en cuestiones de narcotráfico es el papel de la demanda de drogas en Estados Unidos, del mercado norteamericano, hacia la producción o el trasiego por México de las drogas que vienen de Sudamérica. Esta semana en California formalmente se inició la venta de marihuana y eran largas las colas que se formaron para adquirir este producto. Este es un dato que, aunque se ha prestado a especulaciones diversas, en todos los casos hablan de un incremento muy importante de la venta de marihuana en 7 de los estados más Colombia, donde también está autorizada su venta para uso medicinal. ¿Cómo va a afectar esto y cómo impacta a México la demanda o el incremento de la demanda en Estados Unidos cuando, como vemos, la ley aprobada para regular la utilización de marihuana en México está un poco en el limbo y todavía sin operar adecuadamente por falta de regulaciones secundarias? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arrancamos con opiniones encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido durante la semana allá en California. 1 de enero, la venta oficial de marihuana en establecimientos formales, y lo que se vivió esta semana fueron largas colas para la adquisición del producto. Esto acompañado de especulaciones sobre cuánto se está potenciando este mercado en Estados Unidos y de qué manera, si eso incrementa la demanda, pues nos va a afectar a nosotros, donde, como recuerda, en abril se aprobó una ley para regularla, pero que en la práctica no parece estar funcionando. Me da mucho gusto para entrarle al tema. Hoy, como todos los viernes, Pepe Rubinstein, muchas gracias por estar con nosotros. Iniciando el año. Buen 2018. Igualmente. Un placer. Igualmente. Jorge Hernández Tinajero, socio fundador de la Asociación de Estudios sobre Cannabis. Muchas gracias. Hola, Pepe. Mi querido Gracias Jorge. por la invitación. Qué gusto de verte. Igual. Buen año. Igualmente. Buen 2018. Y también me da muchísimo gusto que esté con nosotros José Manuel García Vallejo. Él es de una asociación de autocultivo medicinal de marihuana en México. Sí, amén. Amén. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, Pepe. No, muchas gracias. Si quieres, voy a empezar contigo. A ver. Que eres el que traes la película más antigua por aquello de los estudios sobre por mi edad. No quise decir eso, créanme que no. A ver, clarísimo. Están hablando de datos, son especulaciones, desde luego son proyecciones en todo caso, pero de lo que nos está hablando es que la legalización con fines de recreativos en Estados Unidos y en el Distrito de Columbia va a potenciar la demanda de droga, la demanda de marihuana de manera importante. No sé si solo autoconsumo en Estados Unidos o si nos afecta, que me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo lo que está sucediendo en California, sexta economía del mundo, nos puede afectar a nosotros? Bueno, yo creo que afectarnos directamente pues, es muy poco. Desde hace mucho tiempo la marihuana mexicana de exportación a los Estados Unidos tiene un valor de mercado muy inferior al de la marihuana regulada, por la calidad en parte. O sea, ¿la nuestra es de muy mala calidad? No es de tan buena calidad. Okay. ¿No? Es que ahí sí es el vaso medio lleno, medio vacío. En general, pues, a lo que voy es que ya no existe en realidad un mercado de exportación. Los Estados Unidos producen por sí mismos más que suficientemente lo que consumen, tanto de marihuana con fines medicinales como con otro tipo de fines, ¿no? O sea, que el argumento permanente de los mexicanos de el papel de la demanda en la producción, distribución y consumo de droga en relación con Estados Unidos, aquí no va a aplicar, a pesar... Bueno, la marihuana es un negocio menor, digamos, dentro del el tema de las drogas ilegales. O se ha ido disminuyendo su volumen, su importancia en relación a la economía informal. A cambio, en México ahora tenemos una explosión, por ejemplo, de cultivo de amapola para producir heroína, que es, digamos, el problema de salud pública grave de Estados Unidos de consumo de drogas actualmente. La marihuana ya no lo es más, de hecho se reconoce.
Y básicamente yo no creo que potencie la demanda, yo creo que lo que está haciendo es reconociendo esa demanda, regulándola, dando garantías a los usuarios y de algún modo u otro está empezando a terminar esa hipocresía con la que empezó Estados Unidos, que es una hipocresía conveniente, de hacer pasar lo medicinal o lo recreativo como si fuera medicinal, ¿no? Hay a veces, en algunas ocasiones, eso se confunde, ¿no? ¿Hasta qué grado es qué cosa, ¿no? Si alguien necesita relajarse, por ejemplo, puede conseguir tal vez una recomendación médica que esta persona necesita relajarse y la marihuana puede ser un buen vehículo. Entonces, digamos, yo creo que lo que se está haciendo es más bien reconociendo una realidad y dándole una forma más racional, ¿no? En muchos sentidos. Ahorita exploramos ese impacto, pero no sé si tú estés de acuerdo con Jorge en el que en términos, digamos, de impacto sobre la demanda no va a ser importante y lo que habrá que abordar entonces es la parte, digamos, simbólica, el reconocimiento legal, cómo afecta yo estoy de acuerdo. La regulación en yo estoy de México. acuerdo con Jorge. Sí estoy de acuerdo. Pero yo siento que se está haciendo mucho ruido alrededor de cuando de todos modos el consumo de la marihuana persiste. Dicen que de 2011 a 2016 en nuestro país se duplicó el consumo, sobre todo entre jóvenes de 15 a 45 años, pero que en mujeres fue al 200%. Mondragón y Cal, el responsable de esta unidad de combate o de estudios sobre es de prevención de las prevención de la adicciones, ¿no? droga. Dice que lo que ha sucedido es que la mujer ha querido equipararse con el hombre y lo demás. Pero quiero decirles que uno va en ciertos lugares, en ciertos países y ve que la venden abiertamente. Lugares de Europa. A mí me tocó ver en Ginebra, entrando a una especie de Oxxo a buscar algún refresco o algo, sobres de cannabis, sobres de marihuana, que te lo venden a 25 euros el paquetito, y lo hacen abiertamente, lo ven. No hay esa especulación acerca de que si está prohibido o no está prohibido, no le hacen tanto ruido. Nosotros la hemos aprobado para fines medicinales, pero obviamente el consumo va de todos modos. Bueno, aquí desde luego no se vende en ningún establecimiento formal. Abiertamente no. Pero en la calle cada día huele más, ¿eh? Cada día los hornazos que uno agarra caminando por la ciudad, por lo menos, a ver, es una opinión personal, pero sí siento que se han incrementado. Antes eran como más focalizados. Bueno, yo creo que es una cosa de percepción. Absolutamente. Siempre, por eso, siempre la marihuana en México tiene una larga historia, tiene una tradición en muchos sentidos, ¿no? Tiene ahí sí, desde usos medicinal, culturales y rituales entre los otomíes. Es una planta que llegó a América con los conquistadores y que rápidamente las culturas locales la supieron apreciar, cultivar y utilizar de distintas maneras. Entonces ha estado ahí. Lo que pasa es que pasó al submundo después con la prohibición y y tiene un estigma muy importante que seguimos reproduciendo en muchos momentos, que el señor Mondragón y Cal, por ejemplo, dijo en algún momento que en el momento en que se legalizara la marihuana en México, en 15 días íbamos a tener zombies caminando por las calles, que ese es el grado, digamos, científico Es con el que que trata el cree que esto asunto. puede ser un trampolín para entrar a otro mundo de drogas. Yo creo que él cree muchas cosas, pero no necesariamente... pero también son percepciones. Sí. Sí, es poco fundamentada a veces. Entonces, bueno, es cierto, ¿no? Hay formas distintas de aproximarse. Hay sociedades que se han adecuado mejor, los holandeses, los suizos, los mismos españoles, en los que se ha vuelto, digamos, algo tan normal como tomar una copa o fumar un cigarrillo. Eso no quiere decir que esté bien o mal por sí mismo, pero no forma parte, digamos, del imaginario criminal o delincuencial, ni tiene nada que ver con eso. Claro. José Manuel, juicios morales aparte, la pregunta sería si en efecto, no porque una droga conduzca a otras, que es, digamos, un poco la tesis conservadora desde hace mucho tiempo,
Pero sí, digamos, los que están a favor de la despenalización pueden encontrar un camino, sobre todo si vemos lo que pasó en Estados Unidos. Y yo la verdad es que no sabía, pero resulta que en California hay la venta para uso medicinal desde hace 2 décadas. Desde 1996. Sí, o sea, eso, 2 décadas. Y finalmente acabó conduciendo a la venta recreativa. Sí, la Prop 64, que es la que tenemos ahorita activada. ¿Ves ese camino en el caso de México? Pues yo esperaría que fuéramos para allá, es lo ideal, porque el consumo existe en el país desde hace muchas décadas, antes de la prohibición yo diría. Y ahorita pues el producto está en la calle, pero no hay controles de calidad. Creo que sería mucho más sensato poner estándares de calidad, todo regulado, sin correr riesgos por... La planta en sí no te produce un daño a largo plazo. Lo que te produce es los pesticidas con la que fue cultivada, todos los tóxicos que trae, suelos que estuvieron contaminados con Genetically Modified Organism, ¿cómo se llama? Modificaciones genéticas, etcétera, 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 que hay en el subsuelo, y eso sí lo consumes, porque la planta es una esponja, jala todo. Okay. Eso es mucho más peligroso, y que te agarre la policía, como de costumbre. ¿Cuándo fue la regulación en el país? Fue en abril, me parece, ¿no? Sí, abril o mayo, sí, no por recuerdo ahí, la fecha exacta. pero es hasta estas fechas que está publicándose el reglamento. Todavía emitido no hay, por la todavía no hay COFEPRIS, uno. que todavía no está, se supone que en estos días debe de publicarse el Pero todavía reglamento. no lo hay. Yo, a ver, acabo de escuchar a una senadora pidiéndole, justo exhortando al secretario de Salud que se genere el reglamento porque si no, no se puede operar. No, pero no solamente está pidiendo que se genere el reglamento, sino que ese reglamento sea modificado con ciertas ideas que la senadora Marta Tagle, ¿no? Es la que está, digamos, ha empujado, nos ha ayudado en esto, para justamente introducir la noción del cultivo personal como una forma de, sin crear un mercado, dar una alternativa a la gente para tener un acceso legal y seguro, lo cual es especialmente importante con los pacientes de tipo medicinal, ¿no? José Manuel puede platicar más de eso, pero sí, definitivamente el problema es que si bien está reconocido que el consumo no es un delito, sí todo acto consustancial al mismo. Exacto. Y de hecho, cultivar una planta es producción a los ojos de la ley. A ver, es que esas son las partes donde es muy intrincada la discusión. Y fíjate, lo estamos viendo no solamente en México, lo estamos viendo también en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del dinero. El tema de qué hacer con el dinero cuando venden el producto, porque muchas de las leyes, Pepe, en Estados Unidos, leyes de carácter federal para los órganos financieros, no te permiten recibir. Uruguay le acaba de pasar lo mismo, se acaban de dar cuenta con las farmacias. O sea, y eso es después de 2 o 3 años. O sea, digamos, ahora, los bancos en Uruguay observan la misma política, como además el lavado de dinero es un delito transnacional, entonces opera en muchos países y resulta que el dinero legítimo de una industria que ya es legítima no puede entrar al sistema financiero legítimo, ¿no? Yo creo que prefieren lavarlo, pero... Estamos en Opiniones Encontradas, estamos hablando del impacto de la regularización de la venta de marihuana en California, la 6ª economía del mundo. Las expectativas de crecimiento de ese mercado son espectaculares, aunque las cifras varían. Y Pepe Rubinstein, me quedé contigo. La verdad es que el mercado de marihuana, como estamos viendo, lo decía Jorge, en Uruguay, pero como estamos viendo también en los estados donde se ha reconocido con fines su venta recreativa en Estados Unidos, es intrincado y es complicado. Y ahí están los ejemplos. Pero los resultados son positivos. Ajá. Porque están eliminando el mercado negro, está bajando la delincuencia. En California están permitiendo que tengas 6 plantas en estado ya de gestación y otras 6 esperando que las puedas cultivar tú con un consumo de máximo de 28,5 gramos. Lo que está sucediendo es que Trump está queriendo contravenir las órdenes y está yendo hacia atrás de lo que se aceptó con Obama. Y el fiscal Jeff Sessions, justamente ayer o antier, le está encomendando a los fiscales de estos 8 lugares donde se está ya comerciando permisivamente la marihuana, a que apliquen la ley federal en el sentido de que está por encima de la ley local y que eviten que
que se propague todo lo que ya se había aceptado. El problema es que el dinero que se está obteniendo no puede entrar lícitamente al mercado financiero. Entonces se junta capital y por un lado te jalan la cobija, por otro lado te estiran y existe ahorita un senador en Colorado se manifestó abiertamente en contra de Sessions porque pues esto está caminando y ni lejos de haber violencia se han calmado las aguas. Simplemente parece ser otro más de los caprichos de la administración actual. A ver, otro más de los caprichos o el mensaje es este camino de la regulación no es recto, va a ser zigzagueante y puede ser reversible. Pues siempre hay latigazos de parte del gobierno federal en Estados Unidos. Siempre que regulan en algún lado, ven la forma de torcer para apretar un poco el sistema. Eso es lo que estás viendo en este momento. Sí. ¿Y esto crees que pueda tener efectos de hacer reversible el avance que habían tenido, sobre todo en el gobierno de Obama? No. Los estados, por su independencia, yo creo que se van a mantener como están. Por más que los aprieten, pues ya votaron, ya se decidió, ya se tiene que quedar así. ¿Cómo ves tú? ¿Coincides? No, Jorge, ¿o ves un peligro mayor? No, ahí hay un problema político. Yo creo que es muy difícil realmente que una administración federal en los Estados Unidos con el sistema federal ejecute acciones, digamos, agresivas contra lo que se ha votado popularmente. Entonces, aquí hay un conflicto político en los Estados Unidos, pero lo que es cierto es que en los estados donde se ha regulado, ya sea con fines medicinales, ya sea con fines medicinales o privados, no me gusta necesariamente llamarles recreativos, en todos ha habido muy buenos resultados en términos de menos acceso a menores, menos delincuencia. Eso no quiere decir que solucione todos los problemas sociales, pero es una presión menos y es una voluntad popular. Es decir, me parece que ya cerca del 75, el 80% de los estadounidenses está a favor de algún tipo de regulación. Entonces, es difícil realmente que una administración políticamente se atreva solo por prejuicios morales a ir en contra de esta voluntad popular, ¿no? Y sin embargo, el gobierno de Trump, no sé cuáles sean incluso las ventajas o los intereses políticos que hay ahí, pero él sigue un poco con el discurso de la regularización del consumo y de la venta de marihuana. Sí, es un incentivo para la violencia y además la está vinculando ambas, la marihuana y la está equiparando con la propia heroína como acicate de esa violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que Trump pretende que prevalezca esa imagen inmaculada de seriedad, de honestidad, de religiosidad, pero la tendencia es, como bien le dice Jorge, en el sentido de que se va yendo, se va aprobando, se está consumiendo, se está haciendo en orden, se está haciendo en paz. En California, desde la madrugada anterior a que abrieran las tiendas de consumo el día 2 de enero, las colas eran enormes. Y lo hacen con orden, y lo hacen bien. Es algo equiparable a lo que pudo en algún momento haber sido la prohibición del alcohol. Se veía como un tabú, como algo que te hace mal. Incluso al día de hoy no hay un criterio unificado con respecto al daño que te hacen las cannabis, que te hace la marihuana. La utilizan para fines medicinales y gentes con epilepsia, gentes que de veras la requieren, la utilizan y sí les funciona, sí les sirven. Y hay todo un criterio en el sentido que el alcohol es más agresivo en tu organismo que el daño que te puede hacer la marihuana. Sí, es mucho más agresivo el daño del alcohol, sí, ¿verdad?, que el uso de cannabis. Yo soy paciente canábico desde hace 6 años. 3 me tardé en encontrar la cepa que me funcionaba, porque hay diferentes variedades de cannabis. Pero una vez que la encontré, llevo 3 años sin crisis. Mira. Después de 3 años estar sin crisis y no estar con los efectos secundarios de las medicinas de farmacia, es un mundo de diferencia. Mi vida cambió totalmente. A ver, ¿y ya has tenido alguna ventaja desde la aprobación de la regulación medicinal en marihuana? ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿En qué ha cambiado ahorita tu acceso? sigo en las mismas porque no tenemos reglamento, no tenemos las nada. mismas es la informalidad. Básicamente. O te la produces tú en la sala de tu casa o en tu jardín. Ojo con eso, ¿eh? ¿O cómo?
Ojo, no, sí. Te lo iba a decir un poco hace rato para que veas Bien. cómo la ley es contradictoria y sumamente dañina. Bajo los criterios de la ley actual, tener una planta tú en tu casa o tener una producción privada, es decir, 2, 3 plantas, 6 plantas, Sí. lo que uno quiera, se toma como producción. Eso no entra dentro de la, digamos, A ver, legislación la de... producción está penalizada. Está penalizada con Más 8 a duro, 10, más está duro. con 8 a 10 años de cárcel. A ver, por eso me decías. No me ojo. digas, 8 a 10 años. La A ver, producción, a y ver, si hay, pero- a ver, si hay pero- 3 personas puede ser crimen organizado, Pero si hay 3 adultos. Estamos hablando de simulación. Espera. A ver, tenemos un problema de simulación. Sí, porque si tú aceptas regular la venta, el consumo, perdón, con fines medicinales, pero no tienes ¿De dónde sacarla? de dónde sacarla, Es justo y el sin problema. embargo se consume, hay algo que no cuadra. Hay muchas cosas que no cuadran. O sea, por eso decía, ojo, porque si dices que sí, casi sería una confesión aquí en... Bueno, Sí. solo que te quiero, mediática. solo Sí. quiero terminar de decirte esto. Es decir, pero si yo decido no cultivar y acudir al mercado negro y me sorprende la policía en posesión, digamos, de más de 5 gramos, 5 gramos no tiene penalización, pero sí es un delito. Pero más de 5 gramos, entonces se me acusa, si no hay otros indicios, de posesión simple que tiene de 10 meses a 2 años de cárcel. Yo como usuario, lo racional para mí es comprar en el mercado negro. Es decir, la ley incentiva al mercado que dice Claro. combatir, Y mientras pon- que nos y- impide y el- cultivar. Y el Ponerte precio se incluso. multiplica. Mientras que nos impide Tengo que cultivar. hacer un corte. Hablando de la venta de marihuana esta semana oficial, ya ahí, la sexta economía del mundo, California. Los datos son impresionantes. Este año esperan un mercado de 3.700 millones, próximo año 19 de 5.100 millones. Y bueno, las especulaciones o los pronósticos hacia adelante son muchísimo mayores. Jorge Hernández. Es el momento de recuperar California. para Es el el momento de país. recuperar California. Pepe. Yo lo que estoy viendo es que se están estimando cifras que no me atrevo a repetirlas porque me suenan exageradas. 2025, Hablan en 50.000 2021 millones. veintitantos mil millones en el 21, pero todo estamos hablando miles de millones de dólares en impuestos. Ahora, esas Dinero que entra a las arcas legalmente. Ahora, esas guerras de cifras no son también propaganda o parte, digamos, son de las campañas especulaciones. políticas. Son especulaciones. Son especulaciones derivadas de la interesadas, tendencia. vaya, parte de la lucha Pero política. el caso a es favor y en que contra. el mercado existe, permitido o no permitido. Se va a vender de todos modos. Si lo vendes sin legalizar la droga, lo vendes mucho más caro, arriesgándote a que haya mayores delitos, lo consuman menores. Si lo haces abiertamente, entras en un estado de legalidad. Pero a ver, en el caso de los estados, y México no es el único, ya lo vimos con el caso de Uruguay, lo estamos viendo con las deficiencias o los problemas que no habían previsto en el caso de Estados Unidos, en estos 9 estados. No sé cómo lo veas tú, si es un problema de falta de decisión de las autoridades frente a las consecuencias que pueda tener, o ignorancia, o que realmente se desatan procesos que no todos estaban previstos. Yo ¿Qué creo lo que es un está poquito. sucediendo? Yo creo que es un poquito de hipocresía, porque si nos vamos a cuando empezó O sea, la prohibición. todo lo anterior más hipocresía. Todo lo anterior más hipocresía. Porque si nos vamos a donde empieza la prohibición, que estamos hablando de más o menos 1930 y algo, por ahí más o menos, Jorge, ¿En dónde? en Estados Unidos. Sí, después de No, México. es desde La antes. prohibición No, es el modelo prohibicionista es más ¿Del viejo. alcohol hablas? No, No, del no, modelo del cannabis. prohibicionista contra las drogas. No, en los años 30 me parece. Por Los ahí años más o 30, menos. sí. En México. empieza la prohibición del cannabis cuando se vendía en las farmacias, había productos de cáñamo, había biodiesel a base de cáñamo. Todo esto viene, la prohibición, para cerrarle la puerta al cáñamo, que era una planta con la que se hacía la mitad de lo que se consumía, para darle entrada a las farmacéuticas, al petróleo, a muchos otros commodities que eran necesarios que tuvieran mejor venta, mejor costo en el mercado. Ahí- Y pero también no es- quieren soltar ahorita A ver, las pero riendas. esa parte también es rara, porque si tenía ese mercado, pues también tenía fuerza para haberse defendido. ¿Qué pasó? Bueno, la historia es apasionante en ese Sí. sentido. En muchos sentidos es apasionante. En Estados Unidos lo que sucedió fue que el fiscal, el zar antidrogas, el primer zar antidrogas, Henry Atlinger,
que era un ferviente puritano y que acusó, por ejemplo, en esos años a la marihuana de volver loca a la gente y de promover las violaciones. Era el Mondragón de la época. Promover las violaciones. Sí. Luego en la guerra de Vietnam dijo, o sea, que promovía la violencia y los asaltos y por eso los mexicanos violaban a los estadounidenses. En los años 60, durante la guerra de Vietnam, la acusó de ser enfermizamente pacificante, así digamos, es la misma persona. No, y a él se alió en su momento con el ciudadano Kane, con William Randolph Hearst, que era uno de los grandes potentados de la época, que tenía todos los pulp. Y al tener los revistas sensacionalistas, entonces a través de esa propaganda lo hizo, y él tenía también los negocios de la fabricación del papel con que imprimía de árbol, y ahí competía el cáñamo. Entonces el cáñamo le resultaba un competidor incómodo para sí mismo, y ayudó mediante su propaganda a generar la histeria que después se trasladó al ámbito internacional en 1961 a través de la Convención Única. Más los Rockefeller, que no se te olvide. Voy al cierre del programa y regreso a mi pregunta original, porque es lo que está esperando el auditorio. ¿Cómo nos va a afectar o qué impacto crees que tenga? Afectar en cualquier sentido. Lo que está pasando en California. A ver, sexta economía, nuestros vecinos. Y además el estado más poblado de la Unión Americana. Así es. Y vendiéndose en San Diego, o sea, cruzando el puente. Así es. Lo que aquí es prohibido, ahí ya está permitido. Ya lo estamos viendo con las gasolinas, incluso. Hay una diferenciación en cuanto a precios y lo demás. La tendencia es a ir aceptando lo que es irremediable. No podemos jugar a los mojigatos cuando de todos modos, se está consumiendo y al erario no le está entrando nada y no hay ningún beneficio. Si pasa lo que dice Pepe, habrá esperanzas para ti. El problema es en cuánto tiempo. Sí, la cuestión es tiempo. De que se va a legalizar, se tiene que legalizar eventualmente, porque no puede seguir prohibido. Y más con la tendencia que vamos viendo en las encuestas, que cada encuesta que va saliendo año con año va subiendo un 5, 10, 15% año con año. Y esto lo vi en el Belisario Domínguez, para que si quieren revisar las fuentes. Del Senado. Del Senado. Entonces déjenme aterrizarlo por ahí. ¿Va a ser eso tema de campaña en el 2018? Jorge Hernández, como ha sido en Estados Unidos en las últimas. Yo creo que a nivel presidencial no sé. Ni siquiera estamos ahí. Es un tema que incomoda profundamente a la inmensa mayoría de los políticos. No está en el ámbito de la contienda presidencial. Es claro que han evadido el tema. Y hasta el momento solo un candidato en la Ciudad de México ha mencionado abiertamente el tema y lo ha hecho muy bien, por cierto, proponiendo... Todavía no es candidato. Bueno, está buscando aspirante, sí. Propuso cultivo privado sin fines de comercio entre adultos que no afecten a terceros en la Ciudad de México y una diferenciación efectiva, para lo cual no se necesita cambiar la ley, se necesita más bien dar directrices policíacas diferentes para realmente separar el mundo del usuario del delincuente, que actualmente están mezclados y los recursos públicos de seguridad se desperdician en buena medida persiguiendo usuarios sin atender delitos que le importan más al resto de la ciudadanía. Pero coinciden, y con eso me voy, coinciden en que hay propuestas, por ejemplo, de explorar todas las vías para pacificar o para evitar la guerra, incluso como la amnistía, pero no se está tocando o puede plantearse sin tocar la regulación. La regulación de marihuana en noviembre vienen elecciones en Estados Unidos que si sigue Trump como va, los republicanos ya no van a ser mayoría en el Congreso y toda esta serie de situaciones que parece como que las inventa se van a aplacar. Yo creo que hay una tendencia que en Estados Unidos los países que ya votaron se va a respetar e incluso se va a ir incrementando. Y México, que ya aceptó de alguna manera que medicinalmente se pueda utilizar, va a tener que ir ascendiendo ese escalón, va a tener que llegar a permitirla. Un minuto para cada uno porque me voy. ¿Vienes? ¿Yo? Pues espero que de entrada el reglamento que estamos esperando de COFEPRIS incluya las 3 cosas que estamos pidiendo a los pacientes, que es primero producción nacional desde la semilla, no solo transformación, porque quieren que importemos marihuana. Segundo, va a aumentar el déficit comercial. Algo. Cultivo doméstico para todos los pacientes y, lo más importante, seguridad jurídica, que en esto que trae COFEPRIS no está incluyendo absolutamente nada. Jorge, me imagino que coincides básicamente
Sí, Pero, ¿cómo operar esto? La verdad es que no está fácil. Yo creo que una buena idea es hacerlo desde el ámbito local, proponiendo regulaciones que sin cambiar la legislación nacional en este momento, por lo menos centren la acción de la policía o de la represión hacia el uso del cannabis. En no perseguir. En otras cosas, sí, en efecto, ¿no? O sea, el tema básicamente es hacerse digamos, ver para otro lado. Y cuando uno ojos. permite el cultivo privado, le da al que se dirige esa política una capacidad de gestión que puede usar muy responsablemente, desincentiva al mercado negro, es decir, los usuarios pueden tener los productos que quieren y se pueden crear límites claros sobre quién puede y quién no puede, pero bajo el sistema actual simplemente el manotazo de decir no funciona, al contrario, hace una polvareda atrás y eso... Concluyo. Y viene tiempos de conclusión. Ya me voy, Pepe, en dos palabras. En dos palabras. Electoralmente no se va a tocar el tema, ni conviene, ni es propicio, ni es momento, pero eventualmente se tiene que abrir la polémica de una manera abierta en la que estén representados los distintos ámbitos de la sociedad y se pueda ventilar este asunto. Gracias, Pepe Rubinstein, como siempre, muchas gracias. Jorge Hernández Tinajero, muchas gracias. Gracias por haber Pepe, venido de la sociedad, su fundador de AMECA. Muchas gracias también, por supuesto. José Manuel García Vallejo, de la autocontrol medicinal, autoproducción medicinal. Autocultivo medicinal. Autocultivo medicinal. Es que ando muy carrera. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Que le vaya muy bien.